Muchas gracias por sus palabras, señor Arcos. Como dijo Juan Pablo II, la libertad religiosa es el corazón mismo de los derechos humanos. Con esta premisa damos inicio a la primera presentación del día, Herramientas legales de represión, análisis comparativo, Cuba-Nicaragua, a cargo de Teresa Flores y Rosana Muga, del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE. Antes de cederle la palabra, me permito presentar brevemente a nuestras expositoras. Rosana Esther Muga González es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Realizó estudios de maestría en bioética en el Centro de Investigación Social Avanzada, México, y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Es miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y revisora académica del Boletín Mexicano del Derecho Comparado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con amplia experiencia como docente universitaria, investigadora internacional senior y conferencista en temas de defensa de derechos humanos, libertad religiosa y derecho internacional, ha publicado diversos trabajos sobre estos temas. Actualmente se desempeña como investigadora asociada de OLIRE y consultora externa en proyectos relacionados con la defensa de derechos humanos en la región. Teresa I. Flores es abogada egresada de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, y cuenta con un diplomado de estudios de la religión por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es directora de OLIRE y miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Tiene amplia experiencia en la investigación y el estudio de la libertad religiosa en la región y ha ofrecido conferencias sobre las hostilidades contra este derecho en diversos foros académicos y políticos, además de contar con publicaciones sobre estos temas. Con su trabajo incansable, Teresa y Rosana han navegado por las complejidades legales para entender y exponer cómo se utiliza la ley para silenciar la fe. Su análisis es crucial porque nos muestra las herramientas de la represión, permitiéndonos comprender mejor lo que se esconde detrás de las acciones de los gobiernos. Con ustedes, Teresa y Rosana. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Bueno, no puedo empezar sin agradecer a los organizadores del evento, a la universidad, al Cuban Research Institute por hacer posible este espacio, sobre todo por la temática. La situación en Cuba y Nicaragua sigue siendo muy preocupante, muy seria. Ya hay distintas… sí, aquí. Y hay distintos motivos para esto, para esta crisis, pero el día de hoy me quiero concentrar en una situación en particular que tiene que ver con herramientas legales de represión, cómo estos gobiernos utilizan el marco legal para restringir la libertad religiosa. Y aquí creo que es importante desde el inicio entender algo. Cuando hablamos de libertad religiosa, no nos referimos únicamente al derecho al culto, ¿sí? Y esto es importante entenderlo porque al momento de medir una ley, una política pública, un marco jurídico en general, en la medida en que veamos cómo se protegen las distintas dimensiones de este derecho, es que podemos evaluar si realmente se puede hablar de algún tipo de limitación o represión. Y esto es así porque la libertad religiosa, de hecho, tiene múltiples dimensiones. No solo se trata de este derecho a creer o no creer o cambiar de religión, sino también incluye el derecho a manifestar nuestras creencias de manera pública, de manera privada, de manera colectiva. También implica este derecho de transmitir nuestras creencias, educar, de poder ser parte de la vida pública. Y esto es algo que incluso está contenido en distintos instrumentos internacionales. Podemos mencionar la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también hay una declaración que es la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basada en la religión, y en el artículo 6 de esta declaración podemos encontrar como que un listado que obviamente es enunciativo, no es limitativo, ¿no?, de las distintas dimensiones de este derecho. Y aquí las he colocado como para hacer un breve repaso. Y el derecho a la libertad religiosa entonces también incluye esta práctica del culto, obviamente, también el poder fundar, el mantener instituciones de beneficencia o humanitarias. También está la facultad o la libertad, ¿no?, de confeccionar, adquirir
utilizar en cantidades suficientes los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres, escribir, publicar, difundir sobre nuestras creencias, sobre el contenido de la propia fe. Enseñar, ya lo mencioné, solicitar y recibir contribuciones financieras, si es que esto hace posible que cualquier organización religiosa realice sus actividades, ¿no? Las que realiza obviamente en base a la vocación de su misión. Capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes, o sea, sus autoridades, ¿no? Observar días de descanso y, bueno, establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades. Esto puede parecer, de hecho es bastante detallado, pero si en un marco normativo vemos en qué medida esto es posible hacerlo en la práctica, entonces podemos evaluar realmente el estado de la libertad religiosa en cualquier país, ¿sí? No solo en Cuba y Nicaragua, pero hoy vamos a concentrarnos en estos dos países. Y vamos a iniciar este breve recorrido con la Constitución. Cuando escuchamos la palabra Constitución, muchos de nosotros entendemos que es la norma fundamental, hablando en el marco legal. Es una norma fundamental porque de alguna forma organiza el control político y puede servir como guía interpretativa para entender el alcance y las limitaciones de los derechos humanos en un país. Y la manera en que una Constitución define la religión o define la libertad, define la libertad religiosa nos puede dar una pauta de hasta dónde puede llegar para garantizarla o hasta dónde puede llegar para, de alguna forma, limitarla. Y tanto Cuba como Nicaragua han tenido importantes reformas constitucionales, unas más cercanas que otras. Pero en ambos casos, estas reformas, lejos de consolidar garantías, lo que han hecho es restringir o más que nada implementar mecanismos de control político. En el caso cubano, la reforma de la Constitución de 2019 lo que hace es reafirmar el carácter socialista, es reforzar también esta primacía, ¿no?, del Partido Comunista como esta fuerza dirigente de la sociedad que restringe el alcance de los derechos que están reconocidos en la misma Constitución. Y en el caso cubano hay que hacer una precisión porque las características mismas de este documento, muchos consideran que no se debe atribuir a una carta magna como se conoce comúnmente, porque no existe realmente una supremacía de la Constitución. Incluso en algunos artículos de la Constitución, la misma norma establece que su cumplimiento dependerá de otras leyes de inferior rango o dependerá de las autoridades. Entonces, dado que no existe esta fuerza, ¿no?, esta fuerza de protección, que no existe realmente un tribunal constitucional, que no hay mecanismos efectivos de amparo, es que muchos consideran que realmente la Constitución es una ley más, ¿no? Es una ley más que restringe y da pase, obviamente, a que normas que deberían ser de inferior rango también implementen estos mecanismos restrictivos. En el caso de Nicaragua, pues las reformas más recientes, incluso la más importante que tuvo y se publicó en inicios de este año, que cambia alrededor de 148, si no me equivoco, de 198 artículos constitucionales también. Amplía la discrecionalidad, amplía la arbitrariedad y también introduce en la Constitución, porque esta figura ya se ejercía en la práctica y con otras leyes, pero introduce en la Constitución, que en Nicaragua sí ejerce en cierta forma esta supremacía, la figura de traidores a la patria, ¿no? Y considera en la Constitución a todo aquel que se considera que una persona que amenaza la soberanía, que amenaza el orden público en el país, es considerado como un traidor de la patria. Entonces, tanto en Cuba como en Nicaragua vemos como las reformas lo que han hecho es más bien, en lugar de ampliar garantías, van restringiendo espacios para la protección de los derechos humanos y pues, otras libertades. Otra cosa que encontramos en común en ambos documentos es con respecto a la libertad religiosa. Ambos documentos reconocen, al menos en el texto, este derecho. Reconocen el derecho al culto, dicen proteger el derecho al culto, pero lo hace bajo condiciones que reducen significativamente el alcance de este derecho. En Cuba, por ejemplo, el texto constitucional garantiza esta libertad, pero lo subordina explícitamente a que no sea utilizado en contra del orden socialista ni en contra de los deberes constitucionales, ¿no? Es decir,
Las autoridades pueden usar criterios políticos para definir el alcance de este derecho y en esa lógica puede restringirlo si es que considera que es una amenaza para el sistema. En el caso de Nicaragua sucede algo muy similar. Se reafirma el derecho a la libertad de culto, se establece que ninguna persona, ninguna organización puede realizar actividades religiosas si es que estas amenazan el orden público, ¿no? Y en el caso de las organizaciones señala que estas no pueden estar en poder del control extranjero. Entonces, si uno lo lee así de manera abstracta, puede sonar medianamente razonable, pero en la práctica realmente lo que se hace es utilizar estas condiciones, que son bastante ambiguas, para criminalizar las actividades religiosas. Bien, ahora vamos a revisar un aspecto comunitario que también es importante, el de la vida asociativa. Nuevamente, ¿no? Recordemos que aquí no podemos limitar el derecho a la libertad religiosa a una dimensión individual, sino que tenemos que pensar en esos espacios organizativos que requiere toda organización religiosa, toda persona para poder ejercer su fe. Y en el caso de Cuba, nos viene a la mente rápidamente la ley de asociaciones, ¿no? La ley de asociaciones, en teoría, excluye a las organizaciones religiosas, pero en la práctica muchas de las regulaciones, de las directrices de esta norma son aplicadas de manera discrecional por el Ministerio de Justicia, que obviamente piden requisitos clásicos, ¿no? La ubicación, información de los miembros, formas de financiamiento, cuáles son los objetivos y demás, pero también se requiere de un aval ideológico. Si es que no existe un alineamiento de cualquier organización con el gobierno, con el partido en Cuba, pues es imposible que se registre, ¿no? Es imposible el registro. Y esto genera obviamente un alto grado de discrecionalidad política. Entonces el registro se utiliza como otro mecanismo para reprimir a toda voz disidente en el caso, ya voy avanzando. Otro actor importante en el caso cubano es la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité del Partido Comunista. Este es el brazo político del gobierno y también decide de alguna forma, junto con el Ministerio de Justicia, qué organización puede operar sin registro, porque lo cierto es que registrarse es virtualmente imposible, pero quizás la operación pueda ser posible siempre bajo monitoreo, siempre bajo vigilancia y siempre bajo hostilidades. En Nicaragua el esquema es un poco más centralizado. Aquí hay 3 leyes que hacen referencia exacta a esto. Está la Ley de Regulación y Control de Organizaciones sin fines de lucro, está la regulación de agentes extranjeros y la Ley contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Y en este caso, las entidades religiosas son consideradas como organizaciones sin fines de lucro, están bajo la autoridad del Ministerio de Gobernación y aquí más o menos se pide, en el caso de sanciones van un poco más por la vía administrativa, ¿no? Hay cancelación de personerías jurídicas, hay suspensión de actividades, hay expropiación de bienes cuando las actividades de estas entidades pues representan o parecen ser una amenaza también al gobierno. Con respecto al tema de los requisitos que se solicitan, sabemos que en el caso de Nicaragua es muy explícita, es muy detallada, ¿no? Solicitan información sobre estatutos, junta directiva, los datos personales, incluso los datos, según la Ley de Agentes Extranjeros, y también los datos de las personas que financian a las organizaciones, aunque no sean propias del país, ¿no? Porque obviamente toda conexión con lo que ellos conocen o consideran una amenaza, pues es sancionada, ¿no? Es sancionada y en este caso la organización es la que sufre por este tipo de conexiones. Bien, vamos a continuar porque el tiempo pasa. Pasamos de analizar el régimen de asociaciones para ver otro ámbito de regulación que también tiene un impacto en la libertad religiosa y está relacionado con el control de la información y comunicación en el espacio digital. En Nicaragua está la Ley 1042, también conocida como la Ley de Ciberdelitos, y esta ley penaliza de manera expresa la difusión de lo que denomina la misma ley como noticias falsas o tergiversadas, ¿no? Aquí se castiga con pena de prisión de 2 a 5 años a cualquier persona que difunda contenidos que generen zozobra, que afecten la reputación de una persona o que dé algún discurso de odio, o también si es que este contenido se considera una amenaza al orden constitucional, por ejemplo, ¿no? Y también en esta misma ley hay un artículo, el artículo 39, que faculta al juez, a un juez,
para que bajo petición del fiscal o la policía pueda autorizar el acceso a la información digital de cualquier usuario. Entonces, esta ley se convierte en este mecanismo de vigilancia permanente sobre toda actividad en línea. En el caso cubano, esta situación se respalda con distintas leyes, ¿no? Están la Ley 162, que es la de comunicación social, la Ley de telecomunicaciones, tecnologías de la información y del espectro radioeléctrico. Está el decreto ley número 370 sobre informatización de sociedad en Cuba. Estas tres normas regulan todo el espacio de comunicación en el país bajo la lógica de que debe estar al servicio de la revolución. De igual manera, ¿no? La difusión de contenidos está limitado a aquello que sea compatible con la Constitución socialista y en ese sentido se prohíbe toda información, nuevamente se replica un poco la fórmula en Nicaragua, se limita, se sanciona todos aquellos contenidos que se consideren incompatibles o que subvertan el orden constitucional. Y en este caso también hay una penalización indirecta, ¿no? Están las multas elevadas que muchas veces conllevan al no pago y el no pago también es otra forma de criminalizar a alguien cuando se multa con montos exagerados que no pueden ser pagados, se sanciona el no pago también. Y luego está obviamente el riesgo penal que les mencionaba y está sancionado por el Código Penal por ir en contra de los principios del partido y de la Constitución. Y en ambos casos, tanto en Nicaragua como en Cuba, la narrativa es la misma, ¿no? O la justificación de estas leyes es la misma. El discurso de protección frente a lo que puede originar, ¿no? Frente a proteger el país de la zozobra social y también defender la soberanía. En el caso de Cuba es parecido, ¿no? La comunicación se concibe como esta función del Estado socialista y es considerado como algo que debe protegerse para defender también la imagen del país. Entonces, todo aquel contenido que se considere incómodo, pues es evidentemente reprimido y criminalizado. Bien, ya vamos terminando. Ahora vamos a ver otros ámbitos del derecho rápidamente que también se pueden convertir en instrumentos de control. En Cuba, el Código Penal contiene disposiciones específicas. Ahí podemos encontrar el artículo 272 sobre el abuso de la libertad religiosa, que sanciona a todo aquel que opone sus creencias a los principios del Estado, ¿no? No puede haber una tensión entre las propias creencias y los deberes constitucionales porque esto también se considera algo a criminalizar. Entonces, a esto se suman también figuras como el desacato o como la propaganda contra el orden constitucional y obviamente esto implica sanciones penales. Y incluso el artículo 211 sobre sedición habla sobre pena de muerte en algunos casos, ¿no? En Nicaragua también está la ley 1055, Defensa de los Derechos del Pueblo, que introduce esta ley, esta figura de traidores de la patria, y se considera como traidor de la patria todo aquel que facilita de alguna forma lo que ellos consideran el control por parte extranjera, toda aquella persona que ayuda o colabora de alguna manera con vulnerar la soberanía del país, ¿no? Las consecuencias son inhabilitación política inmediata, en algunos casos también, bueno, en muchos casos, pérdida de nacionalidad, como ya nos va a comentar en unos momentos Yader. En el caso de Nicaragua, ¿no? Luego, en el ámbito de la nacionalidad, Cuba permite también la privación de la ciudadanía cuando se realizan actos contrarios a los intereses del Estado, ¿no? Incluso desde el extranjero. Hay una reforma reciente que se hizo también al Código Penal en el que se consideran o se implementan penalizaciones con un lenguaje muy ambiguo para combatir delitos relacionados con el terrorismo, por ejemplo, y se incluye ahora el principio de universalidad, ¿no? En el caso nicaragüense esto es muy novedoso porque lo que intentan hacer es sancionar a personas que ya no viven en el país, personas que están fuera del país, pueden ser procesadas penalmente bajo este principio por las acciones que cometan fuera del país, ¿no? Y obviamente el gobierno lo que hace con esto es intentar criminalizar las voces disidentes, el activismo, a pesar de que estén desde fuera, porque obviamente esto implica confiscación de bienes, procesos en ausencia, y esto afecta obviamente a los familiares, porque si hay confiscación de propiedades, la familia que aún queda en el país sufre las consecuencias.
Y bueno, para ir terminando, con respecto a las restricciones migratorias, en Cuba también se aprobó recientemente una ley de migraciones, tengo entendido que aún no se publica, pero esto también limita la entrada y salida de nacionales y extranjeros bajo los mismos criterios que ya he venido repitiendo, ¿no? Seguridad nacional, interés público, orden constitucional, entonces se puede negar el ingreso, se puede prohibir también la salida, en este caso, por ejemplo, de líderes religiosos que resulten críticos o que tengan una voz muy crítica del gobierno, ¿no? Y obviamente estas normas muestran cómo ambos estados pues extienden su control más allá de lo estrictamente religioso, ¿no? Porque como se dan cuenta, puede que, como vimos en la Constitución, se reconozca textualmente el derecho a la libertad de culto, pero en la práctica hay muchas dimensiones que tienen que ver con penalización de actividades, nacionalidad, migración o limitar la libertad de expresión que también vulnera o limita el ejercicio de este derecho de líderes religiosos y comunidades. Y ya para, ¿cuánto tiempo me queda? Ok, entonces, esto lo puedo desarrollar luego, pero brevemente voy a comentar que en el plano interamericano sabemos que tanto Cuba como Nicaragua ya no cuentan con mecanismos tan eficientes con respecto a su participación, por ejemplo, en la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Muchas personas preguntan, entonces, ¿qué pasa con estos países? Y ¿qué puede hacer la Organización de los Estados Americanos o qué puede hacer el Sistema Universal? Y es importante recordar que aunque la Comisión Interamericana pues ya no tiene efectiva jurisdicción, digamos, sobre estos países, sigue siendo ese organismo que evalúa la situación de derechos humanos en general, que puede monitorear el avance o las restricciones de un derecho, y en ese sentido también pueden ser quienes sigan dando voz a la problemática, a lo que sucede en el país, porque lamentablemente el nivel de represión a veces hace imposible que desde dentro se siga comentando, se siga hablando sobre el tema, y es indispensable que estos organismos, tanto regional como universal, sigan atendiendo las problemáticas que suceden aquí, ¿no? Y creo que esto también es parte de ese esfuerzo, ¿no? Entonces, sobre esto puedo andar después, pero agradezco mi participación en este momento.